They weren't cut up, they weren't sliced up, no OJ jazz, And he said, I did the most horrendous crime in the whole wide world. Not true? I guess not. All they were was shot and left. If it was a horrendous crime, why didn't I shoot them between the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, do all kinds of gross stuff? All they were was shot and left, ¿Qué tal, mi gente? Espero que se encuentren bien. Una vez más, gracias por su inmenso apoyo, en especial este último mes. Nos ayudan muchísimo a crecer. Para el día de hoy les traigo la primera mujer asesina serial, Aileen Wuornos. Comencemos. Finales de los años 80, estado de Florida, dos jóvenes buscan metales enterrados en un matorral a un lado de la carretera, pero lo que encuentran es un cadáver en descomposición de un hombre. Los jóvenes llaman a la policía para reportar el crimen. Al examinar el cadáver logran identificarlo como Richard Mallory, de 51 años. Richard había sido reportado como desaparecido hace 13 días. Se dictaminó el motivo de su muerte como un asesinato después de encontrarle varias heridas de bala. 6 meses después, otro cuerpo es hallado en el medio del bosque. La víctima era David Spears, un hombre de 47 años, un operador de maquinaria pesada. Su cuerpo presentaba varias heridas de bala. A los pocos días se encontró su auto abandonado. Tan solo unas millas del último cuerpo encontrado, aparece otro cadáver, la víctima Charles Edmund, de 40 años. Dentro del cuerpo en descomposición se hallaron 9 balas. Esto ayudó a la policía a determinar el calibre de la munición utilizada. El asesino usó municiones calibre 22, el mismo calibre encontrado en la escena de los crímenes anteriores. Unas semanas después, una mujer reporta un accidente automovilístico. Un auto había perdido el control dando a parar a unos matorrales. 2 mujeres se bajaron discutiendo. La testigo las describe como una rubia de cabello largo un poco desalineada, con una cicatriz en la frente, y la otra, una mujer de baja estatura con cabello corto castaño. Las 2 chicas intentan marcharse en el auto chocado, pero había sufrido daños graves por el accidente, así que deciden seguir a pie. Mientras las chicas se marchan, son interceptadas por el grupo de emergencia que iba a atender el accidente, pero les dicen no saber nada. Cuando llega la policía encuentran el auto accidentado junto con manchas de sangre. Al no poder encontrar al propietario, la policía busca el número de identificación del auto rastreándolo hasta un hombre llamado Peter Sims, de 65 años, reportado como desaparecido hace varias semanas atrás. Al tratarse de un posible crimen, la policía logra sacar una huella digital del auto, pero no encuentran coincidencia en la base de datos. Dentro del auto también se encontró un recibo de una casa de empeño, donde se habría empeñado los artículos del hombre desaparecido. Durante los siguientes meses, serían encontrados en los bosques 4 cadáveres más. Los investigadores comienzan a teorizar la posibilidad de estar detrás de un asesino serial. La persona detrás de los crímenes tenía el mismo modo de operar. Sus víctimas eran hombres adultos entre 50 y 65 años, viajaban solos. Todos habían recibido impacto de balas calibre 22 en su torso, y los cuerpos eran abandonados en lugares boscosos cerca de las carreteras. Los autos de las víctimas eran encontrados a los pocos días abandonados sin matrículas y con el asiento del conductor posicionado muy cerca del volante. Con la hipótesis de un asesino serial suelto, las autoridades conforman una fuerza de tarea conjunta con todas las autoridades y agencias de los demás condados donde se reportaron estos crímenes. La policía comienza a formar el perfil del posible asesino. La primera pista es que se podría tratar de una mujer. Cuando se encontraron los primeros cadáveres, las autoridades recomendaron a la ciudadanía no recoger a personas en la carretera, por lo que era poco probable que los conductores se detuviesen a ayudar a alguien, al menos que la persona no presentara alguna amenaza. Al ser una mujer, los conductores no la verían como alguien peligroso. Los autos de las víctimas tenían el asiento del conductor bastante adelante, indicando que podría ser una persona de baja estatura, más o menos la altura de una mujer. Los investigadores creen que aquellas 2 chicas que se habían accidentado en el auto de Peter, el hombre reportado como desaparecido, podrían estar involucradas en alguno de los crímenes, concentrando su búsqueda en ellas.
La policía consigue un retrato de las dos chicas gracias al testigo que llamó a reportar el accidente. Las autoridades difunden el bosquejo por televisión con la esperanza de conseguir cualquier información que los ayude a identificar a las chicas. La policía recibe varias pistas, incluyendo varios nombres que las chicas utilizaban como alias, pudiendo sacar los nombres de Tyria y Lee. Los informantes describen a Lee como una mujer rubia con una marca en la frente y a Tyria como una mujer de baja estatura de cabello castaño. También reciben la información que las chicas mantienen una relación. Por el recibo de la casa de empeño encontrado en el auto accidentado de Peter, el hombre reportado como desaparecido, la policía comienza a rastrear las casas de empeño cercanas en búsqueda de más pistas. En una de ellas encuentran un recibo con uno de los alias utilizado por una de las chicas. En el recibo había una huella digital. Los artículos empeñados pertenecían a Richard Mallory, el primer hombre asesinado. En la casa de empeño habían otros artículos pertenecientes a otro de los hombres asesinados. Las autoridades pasan la huella digital por la base de datos computarizada, pero no obtienen resultados. Durante una segunda búsqueda manual encuentran una coincidencia en su base de datos. La chica es identificada como Eileen Carol Wuornos. Esta huella digital fue comparada con la encontrada en el auto accidentado de Peter Sims, el hombre reportado como desaparecido, y coinciden. Eileen era prófuga por un cargo por posesión de arma. Para las autoridades ya no había duda de que habían encontrado a su asesino serial. La policía comienza a investigar el pasado de Eileen Wuornos. Eileen Carol Wuornos es la hija de padres adolescentes. Su madre la tuvo a los 16 años, mientras que su padre fue arrestado al momento de su nacimiento por una violación, y al poco tiempo se suicidó en prisión. Su madre la abandonaría cuando tenía 4 años junto con su hermano. Eileen fue acogida por sus abuelos maternos junto con su hermano. Con tan solo 11 años Eileen comenzó a prostituirse intercambiando sexo por cigarrillos y drogas. Durante este tiempo su abuelo comenzaría a abusar física y sexualmente de ella. Con 14 años quedó embarazada de un amigo de su abuelo. Los abuelos la llevaron a un hogar materno para que pudiera tener a su hijo, al cual dio en adopción. Al poco tiempo su abuela moriría y su abuelo la corrió de casa. Con tan solo 15 años comenzaría a vivir en la calle, dejando la escuela y prostituyéndose para mantenerse. A sus 18 años fue arrestada por primera vez por conducir bajo la influencia de sustancias, alteración del orden público y por disparar un arma calibre 22 desde un auto en movimiento. Eileen, de 20 años, se mudaría a Florida, donde conoce a un empresario de 69 años, dueño de un club de yate, llegando a casarse, pero tras varios reportes de alteración de orden público y otros delitos menores, se divorciaron. El matrimonio solo duró un par de semanas. A sus 22 años Eileen intentaría suicidarse disparándose en el estómago, pero pudo sobrevivir. Esta no sería la primera vez que intentaría suicidarse. Entre sus 14 y 22 años había tenido 6 intentos de suicidio. Durante todos sus 20, Eileen sería arrestada y acusada de un sinnúmero de cargos, desde robo a mano armada, robo de auto, obstrucción de la justicia, posesión de arma, entre otros. A los 30 años conoce a Tyria Moore, refiriéndose a ella como el amor de su vida. Eileen seguiría trabajando como prostituta para mantenerse a ella y a su pareja. Con este historial y las pistas enlazándola con los asesinatos, las autoridades comienzan la búsqueda de las chicas. Los investigadores despliegan policías encubiertos a los bares para tratar de atraparlas sin el peligro de que escapen. A los pocos días encuentran a Eileen en un bar. El policía encubierto entabla una conversación haciéndose pasar por un hombre buscando compañía, y se dirigen a otro bar. El policía encubierto la convence de irse a un motel, y en ese momento es arrestada. Aunque pareciera haber una cantidad abrumadora de evidencia en contra de Eileen, la policía aún no tenía el arma homicida, tampoco pruebas contundentes que pudieran asegurar una culpabilidad. En ese momento Eileen era la sospechosa principal, pero los investigadores aún no saben si su novia Tyria tendría alguna participación en los crímenes. Con la sospechosa principal bajo arresto, aún faltaba su novia Tyria Moore. La policía pudo localizarla en otro estado y comienzan el interrogatorio. Tyria Moore cuenta con detalle sus andanzas con Eileen. Tyria niega haber participado de los crímenes, pero acepta haber tenido conocimientos de los asesinatos.
Al ver que podría ser juzgada por no reportar los crímenes, Tyria decide cooperar con las autoridades para sacarle una confesión a Eileen y así poder asegurar la culpabilidad en el caso. Tyria llama a Eileen a prisión y hacen un trato de su confesión, a cambio de dejar los posibles cargos que se le podrían imputar a su novia Tyria. La primera asesina serial condenada en Estados Unidos, Eileen Carol Wuornos, es sentenciada a 6 penas de muerte. Después de años de apelación en el 2001, la propia asesina solicita su propia ejecución. En palabras de la propia Eileen dijo: Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de «está loca». He sido evaluada tantas veces, soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. En este caso vimos cómo las mujeres también pueden convertirse en asesinos seriales y cometer las mismas atrocidades de los hombres. La maldad y daños psicológicos no distingue entre género, razas y condición social. Como hemos visto en muchos otros casos, una niñez sumamente trágica crea las condiciones perfectas para crear este tipo de personajes. Si te gustan los vídeos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse al canal, subimos un video todas las semanas. Se me cuidan.